Gracias, presidente. Presidente, en los últimos 30 años se ha discutido en el Congreso de la República con mucho apasionamiento el tema de las autorizaciones de salida de los jefes de Estado. Incluso todos recordamos viajes anecdóticos, viajes comprometedores, salidas del país sin permiso ni autorización del Congreso y nunca ha habido una sanción. Presidente, en 1985, por ejemplo, por recordar un escenario, el entonces presidente de la República, Alan García, viajó a la 8ª cumbre de países no alineados en Zimbabue. Fue con una posición revolucionaria, luego de un debate que hubo en el Congreso. Le autorizaron la salida al país y, sin embargo, después se le vio paseando por el río Nilo en el yate Cleopatra, acompañado de un conocido traficante de armas, Abderramán El Asir. Ese tema fue traído al Congreso de la República para que se discuta. Se planteó que el presidente de la República había viajado a un lugar sin autorización y luego de un intenso debate en las dos cámaras no hubo ningún tipo de sanción. Posteriormente, presidente, si la memoria no me falla, en el año 1989, Alan García también viajó a otra reunión en Yugoslavia y le dieron permiso también para ir a Madrid, París y Milán, si no me equivoco. Y el señor García apareció por Varsovia en una visita personal. El Congreso también discutió el tema de que había salido y había ido a un lugar donde no tenía autorización. Se produjo un debate y el Congreso no aplicó ninguna sanción. Luego, señor presidente, con la Constitución del 93 que está vigente, Alberto Fujimori hizo lo mismo. En el año 1998, Fujimori se fue a la frontera del Perú con Ecuador y junto con el presidente Alarcón salió del país, cruzó al Ecuador y no tenía permiso para salir. Y parece que sus asesores desde entonces le dijeron: señor Fujimori, usted está fuera del país sin permiso, tiene que regresar. Regresó el entonces presidente de la República y 15 días después envió una carta a la Comisión Permanente del Congreso regularizando su salida. Reconoció que había salido del país sin permiso y nadie le dijo nada. Nadie, señor presidente. El Congreso de aquella época solo dio cuenta de una carta en la Comisión Permanente y el tema se fue al archivo. O sea, hay presidentes de la República que han salido sin permiso y el Congreso ha permanecido en silencio. Luego de ello, señor presidente, en el mismo año 98... Continúe, congresista. El Congreso de la República le permite al entonces presidente Fujimori salir del país en un viaje personal que se iba a Estados Unidos y Canadá. Y el Congreso le dice: usted puede viajar a partir del 26 de agosto. Y el señor Fujimori se va un día antes, alista sus maletas, se va con sus hijos de viaje. Y la pregunta es: ¿salió sin autorización o con autorización? Y nadie dijo absolutamente nada. Los congresistas de aquella época permanecieron en silencio, no opinaron, no hablaron de vacancia presidencial, no hablaron de censurar ministros, solamente guardaron silencio, señor presidente. Entonces, cuando vamos recordando salidas de presidente de la República, viajes de presidente de la República, encontramos que hay varios que han salido sin autorización y el Congreso no los ha sancionado. Y esto es bueno recordarlo, señor presidente, porque al momento de tomar una decisión hay que reflexionar sobre estos temas. En segundo lugar, señor presidente... Continúe, congresista Benítez. En segundo lugar, también se ha hablado mucho de censuras. Y si vamos recordando, sin ir mucho tiempo atrás, como ha recordado el colega García Belaúnde, hay censuras que se han dado por todo tipo. Desde el año, recuerdo, 1945, se censuró a un ministro de Agricultura porque en el Congreso le preguntaron cuánto costaba el kilo de payar en Ica y él no sabía, y lo censuraron. Se ha censurado también, señor presidente, a un ministro de Educación, Cueto, si no me equivoco, porque vino al Congreso, dio unas frases ofensivas que sintieron unos parlamentarios y lo censuraron.
Se ha censurado a Valentín Paniagua cuando fue ministro de Justicia por una confusión que hubo en el Congreso. Se ha censurado a Javier Álvaro Landini también cuando fue ministro del Interior por una muerte que ocurrió en el interior del país. Son varios los momentos y los tipos de censura. Incluso, presidente, en el año 91 se invitó al Congreso al entonces ministro de Agricultura, Ross, y Alberto Fujimori en diciembre del 91 en un discurso de CADE dijo que los sueldos de los congresistas eran muy onerosos. Culmine, congresista. Presidente, le voy a dar la interrupción. Y en el Congreso, presidente, se sintió ofendido por las expresiones del presidente de la República y en respuesta a eso le censuraron al ministro de Agricultura. Y así ha habido también en la época de Toledo la censura al ministro Rospigliosi por un incidente sucedido en Puno. Pero todos estos incidentes de censura, presidente, si recordamos y evaluamos, se han hecho por asuntos de política interior. Todos. No hay ninguno que se haya efectuado por temas de política exterior. Entonces, presidente, yo quiero con mis colegas hacer una reflexión. El tema de la canciller Eda Rivas, con quien muchos hemos discrepado, con quien muchos creemos que ha venido aquí con soberbia y no ha tenido la humildad que reclama un funcionario público, pero sin embargo, señor presidente, yo he escuchado en el debate de hoy que en varias oportunidades se ha dicho se ha violado la ley. Lo han repetido varios congresistas que han intervenido. Se ha violado la ley. Culmine, congresista. Gracias, presidente. La pregunta es, ¿quién violó la ley? Y esa respuesta no se ha dado hasta ahora. ¿Quién violó la ley? Si fuera el presidente de la República el que violó la ley, entonces habría que aplicarle el artículo 128 de la Constitución y se irían todos los ministros, porque todos son solidariamente responsables cuando el presidente viola la ley. Si fuera el presidente del Consejo de Ministros el que violó la ley, habría que censurarlo a él, porque él es el que tramita los pedidos de permiso para salida del país. Si fuera la canciller, en la época en que ocurrieron los hechos, la canciller estaba fuera. Quien estaba a cargo de la Cancillería era el entonces ministro de Defensa, el señor Cateriano. Entonces, ¿a quién habría que censurar? ¿Al que desempeñaba el cargo? ¿Al presidente del Consejo de Ministros? ¿Al presidente de la República, que dicen que es el que viola la ley? ¿O de repente al ministro de Justicia, que es el asesor legal del gabinete? Entonces, lo primero que hay que determinar, señor presidente, para aplicar una censura es ¿quién violó la ley? Congresista Chávez. Gracias, presidente. Solamente, gracias, congresista Benítez. En honor a la verdad, usted se ha referido a viajes del presidente Fujimori en épocas en que el presidente de Ecuador era el presidente Fabián Alarcón. Pues debo señalarle a usted que el mandato del presidente Fabián Alarcón fue de febrero del 97 a agosto del 98. Y en ese tiempo estaba vigente desde agosto del 96 la ley 26656, que precisamente fue derogada por la ley 28344, y en esa época se permitía, precisamente por la diplomacia presidencial que el presidente Fujimori realizaba y que concluyó exitosamente en los acuerdos de paz con el Ecuador, se permitía al presidente de la República autorizaciones de viaje hasta por 3 meses, con cargo a aquel de cuenta. Eso ya no existe más, por lo tanto, ese viaje al Ecuador sí tenía la autorización del Congreso de la República, que en ese tiempo era por periodo, señor Heriberto Benítez, a través de la presidencia. Gracias. Culmine, congresista Benítez. Presidente, la congresista Chávez cree en la diplomacia presidencial. Yo creo en la diplomacia democrática, que es más importante, señor presidente, y es más saludable para fortalecer el Estado de Derecho. Y cuando el presidente Fujimori cruzó Ecuador, no tenía permiso. Por eso es que después él presenta en vía de regularización. 15 días después presenta a la Comisión Permanente una carta diciendo regularíceme mi salida del país, porque a pesar que tenía esa ley nefasta que le permitía salir del país, no lo utilizó porque no estaba vigente en los plazos que se daba. O sea, las cosas hay que decirlas con verdad y no sin medias tintas, señor. Hay que decir las cosas de verdad y completas. Salió del país sin autorización y no le pasó absolutamente nada. Y su bancada del momento guardó silencio, señor presidente. Entonces,
Yo insisto, presidente, lo que hay que determinar al momento de tomar una decisión es quién violó la ley. Culmine, congresista. Presidente, y sobre eso ver cuál es la sanción que se aplica. Porque ya hemos resumido, señor presidente, jefe de Estado que han salido sin autorización, censuras que se han dado, pero aspectos de política interior. Y sobre la política exterior, es cierto que este es el primer caso en la historia parlamentaria que se presenta una moción de censura en ese sentido. Por esa razón, presidente, creo que primero hay que determinar quién violó la ley y de acuerdo a eso aplicar la sanción que corresponda. Me pide la segunda interrupción el congresista Coa, presidente. Congresista Coa.